Ya están dándole acceso a las OSCs. Ahorita ya somos 43 participantes. Ustedes dan la pauta. Se lo dejo a nuestra maestra de ceremonias, a mi estimada maestra Rosario Piedra, a mi estimado doctor Marco Huereca. Entonces, pues ya Yasmín, que es nuestra maestra de ceremonias, ustedes se ponen de acuerdo. Ya tenemos todos los participantes presentes. Estamos en la sala 48 personas. Con su venia, presidenta, si damos inicio al evento. Claro que sí, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al evento protocolario de la firma de Convenio General de Colaboración que suscriben la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango y organizaciones de la sociedad civil de esa entidad. Por respeto a los participantes, les solicitamos muy amablemente a todas y todos mantener apagados sus micrófonos. Nos acompañan la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El doctor Marco Antonio Huereca Díaz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. El licenciado Carlos Alberto Guerrero Manzanera, presidente del equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos en el Estado de Durango, en representación de las organizaciones signantes. También agradecemos la presencia de las personas representantes de 41 organizaciones de la sociedad civil que el día de hoy nos acompañan, del total de 48 que suscribirán este convenio general de colaboración. La compañera Laura Reyes y el compañero Abraham Retuera serán nuestros intérpretes en lenguas de señas mexicanas. Sin más, a continuación, el doctor Marco Antonio Huereca Díaz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, nos dirigirá un mensaje. Adelante, presidente, por favor. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta firma del Convenio General de Colaboración entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Durango y las organizaciones de la sociedad civil. Agradezco enormemente la presencia de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, agradezco que Durango sea el primer estado en firmar tan importante convenio. En la persona del licenciado Carlos Alberto Guerrero Manzanera, presidente del equipo para la paz y los derechos humanos en el estado de Durango AC, saludo respetuosamente a las 47 organizaciones de la sociedad civil, 28 de Durango Capital y 19 de la región Laguna, que esta mañana firmarán el convenio general de colaboración. En la persona de la licenciada Iliana Vergara Gómez, saludo a todo el equipo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así también agradezco a Abraham y a Laura la traducción en el lenguaje de señas. La construcción de una sociedad más justa, incluyente y solidaria, donde todas y todos tengamos lugar, inicia con la participación activa de la sociedad civil organizada. De ahí la importancia del evento que nos tiene reunidos esta mañana. Con la firma del Convenio General de Colaboración entre la CNDH y la Comisión Estatal y las organizaciones de la sociedad civil, ya que con este convenio de colaboración buscamos desarrollar actividades conjuntamente de difusión, de promoción y de divulgación de los derechos fundamentales. Creemos firmemente que la capacitación a los servidores públicos y a los diversos sectores de la población es la mejor alternativa para prevenir futuras violaciones de derechos humanos, pero sobre todo permite sensibilizar a la comunidad sobre las acciones que realizamos los organismos públicos defensores de derechos humanos
en la búsqueda de la protección de la dignidad humana. Asimismo, con la firma de este convenio, buscamos trabajar en equipo para optimizar recursos, ahorrar tiempo, pero sobre todo, dar mejores resultados a la ciudadanía. Quisiera hacer un justo y merecido reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, ya que ellas representan la voz de nuestras comunidades. Muchas de ellas surgen como una alternativa real para revertir las condiciones de desigualdad que prevalecen hoy en día en los grupos en situación de vulnerabilidad o en la búsqueda de la justicia y la verdad. Son un símbolo de la resiliencia ante la adversidad. Su trabajo es un pilar ineludible para garantizar, promover, proteger y defender los derechos fundamentales. Pero también nos compromete a los organismos defensores de derechos humanos a caminar y trabajar a la par de la sociedad para conjuntos construir el México que todas y todos anhelamos. Quisiera agradecer ahí al equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, la coordinación con la CNDH y la verdad, agradecer enormemente a nuestra amiga la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que reactivemos estos convenios de colaboración que nos permitirán trabajar conjuntamente en esta noble labor de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, en el Estado de Durango y en conjunto con la sociedad civil organizada. En verdad, muchas gracias, maestra Rosario Piedra Ibarra, un fuerte abrazo y gracias por el respaldo y apoyo que siempre hemos recibido tuyo. Gracias. Muchas gracias, presidente Huereca Díaz. A continuación, en representación de las organizaciones que suscriben estos convenios de colaboración, el licenciado Carlos Alberto Guerrero Manzanera, presidente del equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos en el Estado de Durango, nos dará unas palabras. Adelante, por favor, licenciado Guerrero Manzanera. Gracias, presidente Marco Antonio Huereca Díaz, por la amable invitación. Presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, en su nombre saludo a las y los presentes. En palabras de Lea Michel, les digo que un faro no salva los barcos, no sale a rescatarlos, es solo ese pilar que ayuda a guiar a la gente a su casa. La colaboración se define como el proceso de dos o más personas u organizaciones que trabajan juntas para completar una tarea o alcanzar una meta, no importa lo inalcanzable que parezca. Nuestras tareas como sociedad civil o nuestras metas están insertas en escenarios muy complejos y muy urgentes. Desde mi experiencia de más de 21 años con Equipaz, una organización que su misión está dedicada a niñas en situación de vulnerabilidad, les puedo compartir que nuestro camino siempre ha sido de la mano de otras organizaciones, personas y empresas solidarias que les gusta esta idea de caminar iluminados por la fuerza de otros. No estamos solos en estos caminos de violencias que han azotado a nuestras comunidades y que han derrotado a quien han sido históricamente más vulnerables. Esta pandemia que desgraciadamente ha dejado atrás a muchas familias. Y bueno, la lista se antoja interminable y cuando de antemano reconozco a quienes nos acompañan hoy y conozco muchas de sus luchas. Las organizaciones con las que más he podido sentir el acompañamiento son aquellas que forman parte de la red de organizaciones de la sociedad civil del Estado de Durango. Ahí sobrevivimos y seguimos con nuestra misión, pero nunca solos y nunca solas. Hoy tenemos que entender que necesitamos estar juntos en esta lid que cada día se vislumbra más difícil para las organizaciones, pero los derechos de las niñas por las que día a día se lucha, por ejemplo en Equipaz, hace que valga la pena. Porque igual que ustedes queremos un Durango más justo y más solidario, queremos un mejor Estado. Las organizaciones de la sociedad civil aquí han sido como faros que en su historia impidieron que los barcos se estrellaran advirtiendo la proximidad de la costa. Hemos guiado, señalado el camino seguro a casa, hemos aparecido en medio de la niebla justo cuando no había nadie más. Lo seguiremos haciendo en nuestras organizaciones. Las organizaciones, como todo faro, sabe que cuando lleguen las olas gigantes, nadie va a ayudar. Y cuando sabemos que nadie nos va a ayudar, lucharemos más. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado, por su intervención. Continuando con el programa, le agradeceremos, por favor, a la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos dirija un mensaje. Adelante, presidenta, por favor. Gracias. Buenos días a todas y todos. Doctor Marco Antonio Huereca, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. Licenciado Carlos Alberto Guerrero Manzanera, presidente de Equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del Estado de Durango, AC, en representación de las diversas organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan. Compañeras y compañeros de las organizaciones de la sociedad civil. Es para mí un honor estar presente en esta firma de convenio de colaboración general entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango y diversas organizaciones de la sociedad civil de ese estado. El convenio que celebramos ambos organismos autónomos con organizaciones de la sociedad civil es testimonio de la invaluable labor que realizan en esa entidad federativa y a la vez nos permite generar una alianza estratégica en la construcción de un auténtico Estado democrático y de derecho, lo cual solo será posible con la voluntad y la suma de esfuerzos producto de la participación ciudadana. Nuestra sociedad plural y diversa requiere focalizar esfuerzos en la defensa y promoción de los derechos humanos, sobre todo de los grupos de atención prioritaria, las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas mayores, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad. La dignidad humana representa lo más valioso que tenemos como personas. Fundamentada en el libre desarrollo de la personalidad, es el pilar en el que se basan todos los derechos humanos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. La dignidad no debe ser entendida como una abstracción, sino como hacer realidad esos derechos mediante su promoción y defensa. Tareas que el orden jurídico nacional ha conferido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos público-estatales de derechos humanos y que debemos realizar diariamente a favor del pueblo, escuchando y acompañando a las víctimas y reconociendo a la participación social como una herramienta indispensable para alcanzar dichos objetivos. Por esta razón, la firma de los convenios que hoy nos convocan es un importante espacio para continuar sumando esfuerzos en el desarrollo de actividades de difusión, promoción y divulgación en materia de derechos humanos a través de pláticas, talleres, conferencias y distribución de publicaciones, lo cual constituye el objeto de estos instrumentos jurídicos. Resulta fundamental para la articulación de trabajos conjuntos y, por lo tanto, más efectivos hacia la consecución del desarrollo y bienestar, tanto en Durango como en el resto del territorio nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce el papel fundamental que las organizaciones sociales desempeñan en la construcción de la cultura de paz y de respeto a los derechos humanos, ya que han coadyuvado en la defensa y promoción de la dignidad humana, impulsando cambios sociales de gran relevancia en el desarrollo y bienestar del país. Su compromiso permanente les permite estar en contacto directo con las más sentidas demandas sociales, impulsar causas y apoyar a los grupos menos favorecidos, además de incidir en la agenda pública y alentar la participación ciudadana en sus comunidades, lo cual aporta en la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente. Nuestro compromiso como una institución del Estado mexicano es generar mecanismos de participación y vinculación
con la sociedad civil en el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, para estimular la toma de conciencia sobre la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo, tanto como un derecho y una responsabilidad. Esto, sin lugar a dudas, redundará en mejores oportunidades de desarrollo como sociedad y en el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Las organizaciones de la sociedad civil y otras expresiones articuladas de participación ciudadana, como frentes, colectivos y movimientos sociales y comunitarios, han realizado una labor sustancial en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos en México, por lo cual su participación es esencial para que la CNDH pueda dar cabal cumplimiento a su mandato de promoción y protección de los derechos humanos. La CNDH agradece a las distintas organizaciones que hoy nos acompañan por su activa colaboración, pues con su participación permanente se construye y consolida el Estado democrático de derecho, ya sea con su exigencia de transparencia y rendición de cuentas al poder público, así como en la visibilización de los derechos de los grupos históricamente marginados o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La participación social es generadora de pluralismo y tolerancia, de libertad de expresión, de acceso a la información pública y de la formulación de políticas públicas de abajo hacia arriba, escuchando las necesidades de la comunidad, impulsando que el derecho cumpla su función promocional destinado al fortalecimiento de un Estado social que reconozca la igualdad sustantiva y la creación de oportunidades de desarrollo. Finalmente, quiero reconocer de forma especial la participación y el apoyo de todas las personas que colaboraron en la realización de este evento, tanto de las personas que representan a las organizaciones de la sociedad civil hoy presentes, como del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango y de la misma CNDH. A todas y todos, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Continuando con el programa, le agradecemos por favor a la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al doctor Marco Antonio Huereca Díaz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango, y al licenciado Carlos Alberto Manzanera, presidente del equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos en el Estado de Durango, suscribir el Convenio General de Colaboración a fin de dar inicio al proceso de firma de dichos instrumentos. Muchas gracias. Continuando con el programa previsto, tendremos la conferencia La participación de las organizaciones civiles en la cultura de respeto a los derechos humanos, que será impartida por la licenciada Iliana Vergara Gómez, jefa de Departamento de Enlace y Atención a Sociedad Civil de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les invitamos a formular sus preguntas en el chat a fin de que sean atendidas al concluir la conferencia.
Licenciada Vergara Gómez, cuenta usted hasta con 30 minutos para su intervención. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto compartir con ustedes este día en el que pues, se firma estos convenios generales de colaboración tripartita entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre la Comisión, del Estado de Durango, las organizaciones que ahorita comentaba el señor presidente, son 48 en total, y que también, participa esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Voy a compartir una presentación, si me permiten un momento. Para que la vayan siguiendo. Bueno, pues el día de hoy, la temática que me gustaría compartir con ustedes, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escucha bien? Sería la participación de las organizaciones civiles en la cultura del respeto a los derechos humanos. El objetivo de esta charla es resaltar la reflexión sobre la importancia del papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de una cultura de derechos humanos. Y me gustaría compartir con ustedes esta reflexión de Margaret Mead, que es una antropóloga social, y en la que nos invita justamente a evidenciar la importante papel que se desempeña por las organizaciones de la sociedad civil. Dice, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Básicamente, en ese sentido, también desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifestamos pues nuestro más amplio reconocimiento, como lo decía ahorita la maestra Piedra, en el sentido de la importante labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil, que para nosotros son aliadas estratégicas en la prevención de violaciones, promoción y protección a los derechos humanos. Y también iniciar con esta pregunta del por qué nos organizamos. La decisión surge básicamente al confrontar los principios éticos y normativos de los derechos humanos a una realidad que en muchas ocasiones se encarga de violarlos. Organizarnos nos da la oportunidad de defender nuestros derechos en forma colectiva y de enfrentarnos a las adversidades con las que nos encontramos. Aquí también hay una observación del secretario general de las Naciones Unidas, que comparto con ustedes, Ban Ki-moon, en la reunión del alto nivel sobre el apoyo a la sociedad civil en el 2013, donde ubica una frase muy importante que nos hace reflexionar sobre esta situación del trabajo que realizan las organizaciones. Dice, si los dirigentes no prestan oídos a las personas, éstas se harán oír en las calles, las plazas o, como vemos con demasiada frecuencia, en el campo de batalla. Hay un modo mejor de proceder, donde hay más participación, más democracia, más compromiso y más apertura. Esto supone conceder al máximo espacio a la sociedad civil. Como vemos, es importante resaltar esta idea de la relación que surge entre la sociedad civil y los derechos humanos. Perdón. Aquí observamos básicamente que la participación ciudadana a través de las organizaciones de la sociedad civil, los derechos humanos y el Estado de Derecho no son polos excluyentes, sino complementarios. Se observa básicamente que la realización de cada uno de estos elementos, su participación es muy importante en la formulación de un Estado de Derecho. El desarrollo de la sociedad civil presupone el desarrollo de este Estado y la vigencia de los derechos humanos. Se trata de lograr los equilibrios necesarios en función de la mayor libertad de los sujetos, para que los derechos humanos sean vigentes. Aquí también se observa la relación entre la sociedad civil y los derechos humanos,
en el cual pues se desempeña un papel insustituible de la sociedad civil en materia de derechos humanos. Aquí ellos participan, o ustedes mismos participan en la creación de nuevas causas en las que evidentemente, como la progresividad de los derechos humanos, surgen cada vez más necesidades que cubrir y más situaciones en las cuales hay que intervenir. La sociedad civil tiene un reconocimiento de derechos en los cuales participan con diferentes temáticas. Ejemplo de ello, pues es la variedad de temas que trabajan ustedes en el Estado, ¿no? Me ha tocado participar en algunas actividades con las organizaciones en el Estado y es muy variada la información que trabajan, los temas que trabajan y que evidentemente la manera en la que ustedes tienen el primer contacto con las causas sociales es muy importante para llevarla a los organismos públicos de derechos humanos, tanto estatales como nacionales. Las organizaciones de la sociedad civil impulsan también la agenda de derechos humanos, que pues son las temáticas a resolver en ese sentido. Ubicamos entonces desde esa mirada integral de los derechos humanos, de la universalidad de los derechos humanos, que los podemos observar como valores, como reglas, como actitudes, aquellas elecciones que hacemos cotidianamente para el respeto de sus derechos humanos, en el sentido de elegir, por un lado, su vigencia, su respeto, o por el otro lado, su violación. En ese sentido, ubicar que los derechos humanos pues son aquellas libertades fundamentales que tenemos para el goce y disfrute cotidiano de nuestra plena dignidad. Y como ya lo acotaba la maestra Piedra, la dignidad es el eje central de los derechos humanos. Es ese origen, es esa esencia y es el fin de todos los derechos humanos, la dignidad humana. Y reconocerla así desde el artículo 1 constitucional es muy importante, ya que se establece evidentemente que la dignidad reconoce a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras, como únicos y excepcionales como seres humanos. Y esto evidencia justamente esa igualdad o esos valores que se reflejan en el artículo 1. Y que hay que recordar que el día de ayer justamente se cumplieron 10 años de la reforma constitucional que establece justamente ese principio pro persona, poner en todo momento a las personas en el centro de todas las decisiones. Y en ese mismo artículo 1 constitucional nos ubica con ciertas características que queda prohibido la discriminación motivada por el origen étnico, por ejemplo, el género, la edad, la salud, la religión, y que básicamente esto establece, hablando de dignidad, que cualquier forma en la que la dignidad se vulnere, atente contra la dignidad, también será considerada como una vulneración a los derechos humanos, a la vulneración de la dignidad de la persona. En ese sentido, los derechos humanos, la dignidad y los valores pues se hacen estrechamente vinculados al respeto, al que ubiquemos que todas las personas somos merecedoras de respeto, sin importar cómo seamos, de acuerdo a este artículo 1, de acuerdo a estas características que nos componen, y que reconozcamos que debemos tolerar las diferencias de cada persona, es decir, respetar esas diferencias para que nos sintamos dignos y libres cada uno de nosotros. En ese sentido, también ubicar, por una parte, que el aprendizaje de los derechos humanos, además de todas estas acciones de esta protección, pues requiere también el que conozcamos sus normas, que conozcamos su filosofía, pero que lo más importante en ese sentido es llevarlos a la práctica. Conocer la teoría de los derechos humanos, pero es más importante practicar los derechos humanos. Y en ese sentido, estos principios de los derechos humanos en los que se enmarca la relación entre las autoridades públicas y los agentes de la sociedad civil que ustedes representan, pues nos habla de estos 4 principios. La participación, donde reconoce que la sociedad civil está en la libertad de actuar con independencia y defender las posiciones a las que tengan
diferencia entre las autoridades. El principio de no discriminación, que invita a la sociedad civil a participar en la vida pública sin discriminación alguna y se les habilita para ello. En el caso de la dignidad que ya mencionaba, pues también ubica a las autoridades públicas y los agentes de la sociedad donde se desempeñan sus funciones como servidores públicos, pero que también, por otra parte, la sociedad civil ubican un objetivo común en la mejora de las vidas de las personas. En ese sentido, también transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades del servicio público, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, donde formulen ante la sociedad también sus actividades y que consecuentemente sean congruentes con esa transparencia. Y aquí preguntarnos, en ese sentido, ¿cómo puede participar la ciudadanía? Básicamente se puede participar, como ustedes lo hacen, a través de esta firma de convenios, a través de una forma institucionalizada, pero también a través de forma individual, en la que pues básicamente se busca incidir en las decisiones públicas con la expectativa de aquellas decisiones que tengan, que representen intereses sociales o colectivos. En ese sentido, también ubicar que la participación ciudadana es un derecho humano que se encuentra en el núcleo de un gobierno democrático. La participación pues no se limita a los derechos electorales, sino también incluye el debate público y el diálogo, ¿no? Temáticas, como había comentado, que ustedes trabajan y que pues básicamente se ubica dentro de las necesidades o de las posiciones que cada uno de ustedes representa. La participación ciudadana también dentro de la población del Estado son algunas de las nuevas directrices de la democracia. El acercamiento a los ciudadanos con las autoridades pues limita su actuación en lo que pudiera convertirse en las afectaciones de los bienes, derechos y o intereses. Básicamente aquí una intervención en el libro del doctor Fix Zamudio del Derecho Constitucional Mexicano, habla de que actualmente la sociedad mexicana está ahora mucho más volcada a los asuntos públicos, la ciudadanía en general es ahora más participativa y vigilante frente al poder, frente a las actitudes que, bueno, básicamente puedan estar pues causando alguna situación de parte del Estado, y que con ello, al hacer estas observaciones, pues tienen un mejoramiento en el Estado, ¿no? Y que, bueno, básicamente van a mejorar la democracia. Pero también ubicar que en ese sentido vamos a definir qué son las organizaciones de la sociedad civil. Un poco se habla de una asociación de ciudadanos que, haciendo uso de recursos simbólicos y materiales, capacidades organizacionales y afinidades emotivas y morales, actúa colectivamente a favor de alguna causa y persigue un interés material o simbólico, situándose por fuera del sistema político y sin seguir la lógica del mercado. Otra definición la realiza, se ubica como un grupo o grupos organizados dentro de la sociedad civil que operan como intermediarios entre el Estado y la comunidad, cuya finalidad es impulsar y mejorar las condiciones de vida en los sectores mayoritarios, con criterios democráticos de participación, autoayuda y recreación. Aquí observamos, bueno, básicamente esta idea de la ciudadanía que actúa colectivamente para defender alguna causa y que también se ubica en ese sentido, pues que tiene un cierto origen en el que pues se basa anteriormente, ¿no? o su origen y sus antecedentes son básicamente las críticas al modelo autoritario. Se presentaron principalmente asociadas a la defensa de la dimensión cívico-política de la ciudadanía, y hay una diferenciación
de un Estado autoritario para lograr una mayor autonomía y libertad. En la historia, digamos, de las personas que defienden en este sentido estos derechos, bueno, se ha habido también, bueno, ¿sí se perdón? Se escucha. Ok. Perdón. Entonces, les decía, en ese sentido, los antecedentes, pues surgen justamente por este autoritarismo o la falta de respuesta en el caso del Estado para atender temáticas específicas que se requerían en ciertos momentos o en algunos años en las que se empiezan a originar estas organizaciones. En este sentido, pues también se ubica que la sociedad civil organizada es un espacio cívico, es un espacio donde se ubican las fuerzas de las propias acciones ciudadanas y como los conceptos anteriormente mencionados referían a que puede ser a nivel individual o colectivo. También ubicamos que las organizaciones de la sociedad civil impulsan causas de bien común, apoyan a los grupos de atención prioritaria de la comunidad y consolidan la vida democrática. Un elemento esencial del desarrollo de la sociedad civil en los diferentes países o en las diferentes circunstancias de su defensa es el compromiso de los ciudadanos por participar en acciones civiles y organizarse en grupos o asociaciones. La medición de este compromiso es fundamental, ya que proporciona un indicio de la capacidad y el interés de la sociedad por participar en la vida pública. También tenemos algunos rasgos característicos de las organizaciones de la sociedad civil, donde buscan posicionarse de manera autónoma frente al gobierno desde una perspectiva crítica y propositiva. Buscan distintas formas de intervención de la vida pública y de interacción con los gobiernos a partir de la reivindicación de la participación ciudadana. Establecen formas específicas de autorregulación social y defienden el Estado de Derecho, reivindicando el pleno ejercicio de los derechos integrales de la ciudadanía. Y aquí volvemos a retomar un poquito la presentación cuando hablaba yo de los círculos de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la participación ciudadana para que el Estado de Derecho, pues evidentemente sea funcional y respete los derechos humanos, propiciando la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a ubicar en este sentido una evolución de los derechos humanos, a través de pues, estas necesidades que planteábamos, a través de uno de los elementos de los derechos humanos, que es la progresividad, y cómo ha sido esa evolución en el caso de las organizaciones, que en las últimas décadas, la sociedad civil organizada en México pues, ha experimentado también profundos cambios derivados, por un lado, del proceso de aprendizaje de las experiencias acumuladas de las propias organizaciones de la sociedad civil en el contexto nacional, y por otro lado también de los cambios políticos, económicos y sociales acaecidos pues, en nuestro país. Vemos aquí cómo ha sido pues, esa evolución que han partido de la caridad, de la humanidad, ¿no? A través, por ejemplo, de la Cruz Roja o de Oxfam, de estas organizaciones que se dedicaron principalmente a crear acciones humanitarias, pasando a la solidaridad, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Gilberto en el caso de los sismos en los años 80, y que evidentemente era una necesidad específica por la cual pues, las personas, los ciudadanos, se empezaron a reunir y a consolidar organización. Y pasaron de esa solidaridad a la incidencia, es decir, a ubicar acciones en las cuales hubiera cambios importantes en la promoción y protección de ciertos derechos, específicamente en esos momentos históricos, y que, bueno, evidentemente, como lo he mencionado, se han generado pues otras nuevas necesidades, nuevas temáticas que ir protegiendo y que ir defendiendo
por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Aquí observamos en este cuadro este enfoque desde la caridad, un enfoque de necesidades y un enfoque de derechos humanos. Les pongo este ejemplo en el caso del enfoque de derechos humanos, cómo ha ido modificándose, les decía, también a partir de la Constitución, a partir de este principio pro persona, en el que se centra en la persona sujeta de derechos. Se pone un énfasis en la realización de derechos, específicamente en el trabajo que ustedes realizan, cuáles son los derechos que fundamentan o fomentan su trabajo. Reconoce los derechos individuales y colectivos como reclamos ante las titulares de las obligaciones, consecución de los derechos de cada individuo. Individuos tienen derecho a la asistencia y se centra en las causas estructurales de los problemas y sus manifestaciones. Aquí vemos, pues, les decía, esta evolución de cómo se va modificando el trabajo de las organizaciones a partir, pues, de estos nuevos enfoques que generan, pues, una integralidad de los derechos humanos en su protección. Aquí observamos también otro comentario de Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU, donde nos resalta otra vez la importancia del papel de las organizaciones de la sociedad civil y que define, pues, básicamente a una sociedad civil libre e independiente es la base de una gobernanza saludable y receptiva a escala local, nacional y mundial. En ese sentido, pues, entender que la gobernanza, pues, es una forma de gobierno democrática que debe garantizar la posibilidad de que los ciudadanos participen con su gobierno en asuntos públicos sin que pueda existir oposición a estos derechos mínimos de las y los habitantes de un país. Evidentemente, pues la gobernanza también son las interacciones y los acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos y para construir, pues, las instituciones y normas necesarias que generen, pues, estos cambios que, pues, se respeten los derechos humanos. Y bien, en este sentido, ubicamos, les decía, en este enfoque de derechos humanos, cuáles son las problemáticas a resolver que se enfrentan, pues, y que abordan las organizaciones de la sociedad civil. Básicamente, bueno, podemos poner como ejemplo la lucha contra la pobreza, la corrupción y las desigualdades económicas, la promoción del imperio de la ley y las rendiciones de cuentas, la promoción de la transparencia de los presupuestos gubernamentales, la protección del medio ambiente y la realización del derecho al desarrollo, el empoderamiento de las personas pertenecientes a minorías u grupos en situación de riesgo, y que, bueno, básicamente esto genera las temáticas que se trabajan por parte de las organizaciones de la sociedad civil a partir de esas necesidades. Vamos a compartir un video que me van a hacer favor de apoyarme en la comisión estatal para que lo podamos compartir y observar, y ahorita volvemos a la presentación, por favor. Imagina esto. Si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender. Y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso.
Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores porque al proteger a las víctimas exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Mientras más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan para que todas las personas tengamos los mismos derechos. Yo soy Andrea Echeverry, soy colombiana. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Mejía de la 33. Hola amigos, somos Superlitio. Hola gente, nosotros somos el Dr. Crápula. Mi país es divino, pero está jodido. Jodido por las balas, por la guerra y por el irrespeto a los derechos humanos. Necesitamos unirnos para defender a quienes defienden los derechos humanos. Soy Gustavo Gómez, soy periodista y estoy dispuesto a defender a quienes nos defienden. Únase conmigo y defendamos a los defensores. Defiendo los derechos humanos y defiendo a todos aquellos que los defienden. Difundamos este mensaje entre todos y hagamos un gran movimiento de defensores de los que defienden nuestros derechos. He venido a dar la vida. Hola, yo soy Ilona y quiero invitarlos a defender a los defensores de derechos humanos. Son personas que en muchos casos arriesgan su vida para defender nuestros derechos. Entonces es hora de que nosotros también los protejamos. Entonces los invito a ser defensores de los defensores. Soy Juan Sebastián Aragón, actor colombiano. Hola, yo soy Natalia Bedoya, soy cantante y actriz. Soy María Adelaida Puerta, actriz colombiana. Hola, me llamo Salvatore Motta y soy actor italiano y estoy aquí para darle un mensaje. Mi nombre es Yuri Bonaventura, músico franco-colombiano. Soy la Chechi Baena, deportista, campeona mundial de patinaje. ¿Qué tal familia? Nosotros somos Chuck It Down y tenemos un mensaje muy importante para ustedes. Soy Adriana Arango, actriz colombiana. Soy María Isabel Urrutia, campeona olímpica de levantamiento de pesas. Yo no soy ni guerrillero, ni soy terrorista, simplemente soy un artista. Hola, soy Gabriel de las Casas, soy defensor de los derechos humanos. Cada 10 segundos hay una víctima contra los derechos humanos. Día tras día vemos cómo son vulnerados nuestros derechos. Amo la vida, me encanta la vida. Son muchos los que han luchado para que los derechos humanos hagan parte de nuestra vida cotidiana. Los derechos humanos son universales, son para ti y son para mí, para los de izquierda y para los de derecha. Ahora resulta que todos los que luchan por mantener esos derechos a nuestro alcance en nuestra vida cotidiana están siendo también amenazados. ¿Cuántas veces hemos visto cómo se violan los derechos humanos y no hacemos nada? Llegó la hora de decir no más. Respetemos los derechos, seamos mejores seres humanos. Porque tenemos derecho a la paz, a una vida digna, a que nos expresemos libremente. Los derechos humanos son tus derechos, los de tu familia, los de tu comunidad, los de todos. Los derechos humanos son las reglas de juego básicas para que todos nosotros seamos tratados como lo que somos, como iguales. Pero ¿saben qué? Llegó el momento de ayudar a quienes defienden los derechos humanos. Pero a ellos, ¿quién los defiende? Apoyemos a los defensores de los derechos humanos. Apoyemos a los que nos defienden. Yo defiendo a los defensores de derechos humanos. El apoyo ferviente del Pacífico colombiano a todos los defensores de los derechos humanos del mundo. Los invito a que defendamos a los defensores de derechos humanos. Invito a todos los jóvenes a que nos unamos a esta causa. Defiendo a la gente que defiende los derechos humanos. Nosotros nos defendemos, entre todos tenemos que defender los derechos humanos. Yo también defiendo a los que defienden los derechos humanos. Y apoyo a quienes defienden los derechos humanos. Pero aún más, soy defensor de los que defienden los derechos humanos. Los invito a que ustedes también defiendan a quienes defienden los derechos humanos. Declárate defensor de quienes nos defienden.
Yo me declaro defensora de quienes defienden los derechos humanos. Es necesario que defendamos a los defensores de derechos humanos, porque me defienden a mí y te defienden a ti. Y por eso invito a todo el mundo para que defendamos a los defensores de derechos humanos. Para mí la vida es sagrada y por eso la respeto. Defiendo los derechos humanos y a sus defensores. Declárate defensor o defensora de los derechos humanos. Por eso los invito a ustedes a apoyar esta causa y a respaldar a quienes defienden nuestros derechos humanos. Vamos todos. Te invito a que... Gracias. Bueno, pues aquí observamos este video. Teníamos uno en el caso de nuestro país, pero bueno, se estaba trabando un poquito y se encontró este, pero nos da mucha idea de las situaciones en las que se encuentran las personas defensoras y defensoras de los derechos humanos, que son críticos o se oponen se tienen posiciones políticas diferentes o acciones que evidentemente los ponen en muchas ocasiones en riesgo, y que bueno, en ese sentido pues hay que ubicar estos obstáculos que impiden o merman pues esta situación. No sé si se está compartiendo otra vez la presentación. ¿Está la presentación? No se ve la presentación. Si nos pudiera apoyar Palmira con la presentación. Ya, muchas gracias. Parece que ya, ¿verdad? No, todavía no. No. Ok. Listo, ¿verdad? Ahí va. Gracias. Bien. Les decía, en este sentido, este video nos da pues esa perspectiva donde pues las restricciones de la libertad y la independencia o actos de acoso, intimidación o represalia contra personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil que pues alzan la voz y que evidentemente cuentan con la protección de los órganos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde tiene un programa pues de defensa de defensores de derechos humanos, ¿no? Y que pues esta libertad de expresión, libertad de asociación se ve mermada en algunas circunstancias por esta situación que se evidencia. Y bien, pues aquí ubicamos también esa importancia, les decía, de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de una cultura de derechos humanos, ubicando la cultura de derechos humanos como una cultura que fortalece la cultura también de la legalidad, es decir, el cumplimiento de las normas, el respeto por la autoridad, de coadyuvar al bien común, de combatir la corrupción, de comprometerse activamente con los valores, y que, bueno, asume una sociedad activa que fortalece y promueve la convivencia pacífica. En ese sentido, el ubicar una cultura de derechos humanos como aquellas violaciones estructurales, como aquellas actitudes atentatorias o que vulneran los derechos humanos, y como una violación a derechos humanos. Y bueno, las violaciones a los derechos humanos son actos cometidos por autoridades o servidores públicos, donde los organismos públicos de derechos humanos, y en este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenemos pues esa competencia de observar esas acciones u omisiones. En el caso de las actitudes atentatorias, pues son básicamente todas esas situaciones como la discriminación que pueden generar o llevarse a hacer la comisión de un posible delito. Y la violencia estructural, pues son todas estas contextos que vivimos, como situaciones de hambre, analfabetismo, la falta de atención médica, la pobreza, que generan pues la limitación o el libre ejercicio de los derechos humanos en ese sentido. Básicamente, por ejemplo, también lograr una cultura de respeto a los derechos humanos requiere
fomentar su conocimiento, es decir, la educación en derechos humanos. Difundir su respeto, fomentar valores, dar y también exigir un trato digno, y enseñar los procedimientos o mecanismos e instancias para exigir su cumplimiento, ¿no? Esta idea de la educación en derechos humanos es muy importante. Se busca contribuir justamente para que las personas pues sepan sus derechos humanos, que conozcan sus derechos humanos y también sean respetuosos de los mismos. Hablar de una educación en derechos humanos es también hablar de una cultura para la ciudadanía, es decir, una educación para la ciudadanía. Les decía, pues ser ciudadanos en ese sentido, conocedores de nuestros propios derechos y capaces de defenderlos en todo momento. Básicamente, también, ¿cuáles son los objetivos que se plantea esta intervención educativa, por así decirlo, este conocimiento de los derechos humanos por parte de las organizaciones de la sociedad civil? Es promover el respeto y defensa de la dignidad humana, propiciar el desarrollo personal, pero también el respeto y la tolerancia por el otro, a pesar de nuestras diferencias, formar ciudadanos, como les decía, reflexivos, críticos, con un poder de decisión, capaces de participar en la construcción de la democracia, ¿no? De la convivencia y del respeto a los derechos humanos. Promover también actitudes y valores que promuevan el respeto a la persona, promover la participación responsable de la vida social y política, promover el conocimiento reflexivo de las normas e instrumentos legales. Y hablando de normas e instrumentos legales, también es muy importante dar a conocer pues ese origen normativo de las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, básicamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye pues el primer referente jurídico en el artículo 9, ¿no? Donde establece el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. El artículo 26, donde establece los procedimientos de participación. En nuestro referente nacional, pues se encuentra la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, y que, bueno, en el 2014 podemos también ubicar que gracias a la participación de varias organizaciones de la sociedad civil, pues se creó esta ley para reconocer justamente el trabajo que ustedes realizan. Y bueno, ustedes ahí pueden observar estas leyes de marco normativo nacional, en el caso de cómo se realiza, ¿no? Un entorno seguro y propicio para la labor de la sociedad civil, con un respaldo en el marco jurídico fundamentado a nivel nacional y a nivel internacional. En el caso de instrumentos internacionales, también es muy importante que se conozcan, ¿no? A partir del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana, y los principios de Estambul, que pues es un marco muy importante referente sobre las organizaciones de la sociedad civil como actoras de desarrollo. Estos principios de Estambul pues promueven justamente los derechos humanos y la justicia social, incorporan valores, ¿no? Como la equidad, la igualdad, en ese sentido, empoderan pues a las personas para realizar acciones más democráticas. Habla de sostenibilidad ambiental y, bueno, básicamente estos son los principios en los cuales se establece la labor de las organizaciones de la sociedad civil como actoras del desarrollo. También existe esta declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, de los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, ¿no? Donde establece este principio, que también se reconoce en la Declaración Universal, que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Y bueno, rápidamente nada más les comento sobre estos principios de París, que son los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, que también reconoce la importante labor de la sociedad civil
en la que participan, ¿no?, en la promoción y protección de los derechos humanos. Tanto establece estos principios, digamos, la estructura de, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al establecerse como una institución nacional, pero también reconoce la ardua labor de las organizaciones de la sociedad civil para esa promoción y protección. También tenemos como referente que las organizaciones de la sociedad civil participaron activamente en la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, esa incidencia en el marco normativo de protección tanto para ellas como para la sociedad en general es muy importante y establece justamente esta idea de los derechos humanos. Y bueno, la sociedad civil básicamente, como ustedes pueden observar, nos ubica que son un elemento fundamental, ¿no?, tienen un papel estratégico en la defensa y promoción de los derechos humanos, no solo denunciando los casos de violaciones a los mismos, sino sobre todo en la creación de alternativas para su vigencia, sin usurpar el papel del Estado que tiene como garante de los mismos, ¿no? Esta obligación del Estado, pero que coadyuvan las organizaciones de la sociedad civil para su cumplimiento. Y bueno, en este sentido, el aporte de las organizaciones de la sociedad civil, no sé del tiempo cómo vamos, para nada más ubicar un poquito este aporte muy importante de las organizaciones, como lo he estado mencionando, que bueno, enfoca sus esfuerzos a un grupo particular de derechos humanos. Hay acciones de defensa, denuncia y documentación de casos específicos sobre violaciones a los derechos humanos y se centra en actividades de educación y promoción de los derechos humanos. Y bueno, aquí también me gustaría comentar que recientemente en la creación de redes, de acuerdos, recientemente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Durango se realizó un seminario sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el que pues participaron asociaciones que trabajan esa temática y que evidentemente ayudan a coadyuvar justamente esa promoción y que dan cumplimiento a un objetivo donde se fomenta la creación y asociación de las organizaciones. Por ejemplo, también en Nuevo León, las organizaciones tuvieron un encuentro y la importancia de ese encuentro era conocerse, ¿no? Saber qué hacen cada una de ustedes en el ámbito de las temáticas de que trabajan, para pues también coadyuvar entre sí, ¿no? Para ponerse de acuerdo. Por ejemplo, recuerdo que había una organización que pues donaba lentes, otra organización que requería pues de ese tipo de donaciones de lentes para adultos mayores. Entonces es muy importante la formulación de estas redes que puedan pues también, les decía, apoyarse entre sí, coadyuvar para que en este caso la población pueda pues acceder a sus derechos humanos en cuanto al trabajo que realizan, ¿no? Les decía, bueno, trabajar en redes es muy importante, permite pues detonar procesos de aprendizaje colectivo, de incidencia en políticas públicas, fortalece institucional la creación de agendas en común, ¿no? Y requiere que pues las organizaciones de la sociedad civil cuenten con un nivel de gobernabilidad e institucionalización para que puedan aportar el trabajo colectivo. Y bueno, básicamente en ese sentido, las redes pues ubican también la importancia de coadyuvar a esta agenda de 2030, ¿no? Y que las organizaciones de la sociedad civil pues también están involucradas a su, digamos, a su pertenencia, bueno, a su desarrollo, ¿no? A su cumplimiento por parte del Estado mexicano con el trabajo que se desempeña. Y bueno, esta agenda se realizó en el 2015 y aprueba 17 objetivos, en el cual pues básicamente es importante resaltar el objetivo 17, me voy a dirigir a ese objetivo, en el que plantea la alianza,
¿no? Las alianzas para lograr los objetivos. Y bueno, en esta temática, la hoja de ruta, las alianzas mundiales entre gobierno, sector privado y sociedad civil, también reconoce la Organización de las Naciones Unidas ese trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, las alianzas con la suma del trabajo de las organizaciones, que son rostros comprometidos por la lucha cotidiana que enfrenta la estigmatización, los riesgos a los defensores civiles, que por ejemplo, bueno, se han realizado diversas resoluciones también para la protección de los defensores civiles. Y en el caso de las alianzas, por ejemplo, los organismos públicos de derechos humanos somos un contrapeso del gobierno y somos patrimonio de la sociedad, quien nos tiene que exigir y trabajar conjuntamente para la realización de los derechos humanos. Me regreso nada más a esta lámina, donde nos ubica, en este caso, los 5 puntos que la Agenda 2030 formula para la protección de los derechos humanos, centrándose, como decía, en las personas, ubicando la prosperidad, el cuidado del planeta, la paz y las alianzas. Licenciada, perdón que la interrumpa, cuenta con 1 minuto para cerrar, por favor. Sí, ya con esta concluyo, que son básicamente esta idea de las organizaciones de la sociedad civil que fortalecen, las organizaciones de la sociedad civil fortalecen la Agenda 2030 con la red y experiencia que se tiene, el conocimiento local, les decía, pues son las primeras en tener conocimiento de las necesidades de la comunidad, prioridades y preocupaciones sociales. ¿Y cómo podemos apoyar esta agenda como individuos y como colectivos? Bueno, tener un compromiso en el sentido de los temas que se trabajan, construir, en este caso también, esta cultura que acabamos de mencionar, y tomar acción, ¿no? Es decir, la idea de la práctica de los derechos humanos es muy importante en las acciones que se realizan para su vigencia y compromiso. Bueno, y rápidamente solo 6 puntos en los cuales los derechos de los defensores y defensoras se tienen a partir de ese trabajo que realizan. En el plano nacional e internacional, trabajar individualmente en asociaciones con otros, formar asociaciones y organizaciones, reunirse o manifestar pacíficamente, recabar, obtener, recibir y poseer información y presentar críticas y propuestas y llamar la atención a instancias y organismos públicos. Bueno, pues con esta frase también de reflexión de Eduardo Galeano concluyo mi participación, en la que pues también hace referencia a esta importante labor. Dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Gracias. Gracias, licenciada Vergara. Por razones de tiempo, me voy a permitir proporcionarles el correo de la licenciada Ileana Vergara a fin de que puedan hacerles llegar sus inquietudes o mayor información que requieran sobre el tema que abordó. Su correo es ivergara@cndh.org.mx. Pues, sin más, me permitiré agradecerles a todas y todos a nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango y de los organizadores de este evento, su participación. A las organizaciones de la sociedad civil les agradecemos mucho su entusiasmo y su confianza por sumarse a este convenio general de colaboración. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan muy buena tarde. Gracias, Yasmín. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos.